Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la tos, un síntoma muy común que puede afectar especialmente a nuestros mayores. Es importante comprender que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para mantener las vías respiratorias despejadas. Sin embargo, una tos persistente puede ser señal de que algo más está sucediendo y es necesario prestarle atención. La tos se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica. La aguda aparece repentinamente y por lo general desaparece en unas 3 semanas. Con frecuencia la provoca un resfriado o una gripe. La tos subaguda tiene una duración de entre 3 y 8 semanas. Por último, la tos crónica dura más de 8 semanas y es crucial buscar atención médica para identificar la causa subyacente. Las causas de la tos crónica son variadas y pueden incluir alergias comunes como la fiebre del heno, provocada por el polen, el moho o las mascotas. Las infecciones respiratorias como el resfriado común, la gripe, la bronquitis y la neumonía también pueden desencadenarla. El reflujo ácido, también conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico ERGE, del que ya hemos hablado aquí, puede irritar la garganta y causar tos crónica. Algunos medicamentos para la presión arterial pueden provocar este síntoma, así como el tabaquismo o la exposición al humo del tabaco. El asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y el cáncer de pulmón son otras posibles causas. La bronquitis se produce cuando los bronquios que llevan el aire a los pulmones se inflaman. Esta afección la pueden causar virus, bacterias o toxinas como el humo del tabaco. La neumonía, por su parte, es una infección en los pulmones, a menudo debida a bacterias. Existen varios síntomas de alarma que deben llevar a una persona a buscar atención médica. Si la tos está acompañada de fiebre alta, 38,3 grados Celsius, dificultad para respirar o jadeos, o flema espesa, es importante consultar al médico. Otros síntomas de alerta incluyen tos con sangre, pérdida de peso involuntaria, sudores nocturnos, dolor en el pecho, hinchazón de la cara, urticaria y si la tos persiste por más de 10 a 14 días. Una tos que empeora al acostarse también requiere atención médica. Existen diversas medidas que pueden tomarse en casa para aliviar la tos. Es recomendable beber muchos líquidos para diluir el moco. El uso de un vaporizador o tomar una ducha con vapor puede ayudar a humidificar el ambiente y aliviar la garganta seca. También es importante evitar el humo del tabaco. Para la tos seca se puede usar pastillas o caramelos para la tos. En caso de alergias se recomienda mantener las ventanas cerradas y evitar los alérgenos conocidos. Si el reflujo ácido es la causa de la tos, elevar la cabecera de la cama puede ser útil, por ejemplo, colocando ladrillos o libros bajo las patas. El médico tiene varios medios para averiguar la causa de la tos. Utilizará un estetoscopio para escuchar los pulmones y detectar sonidos anormales. Puede ordenar una radiografía de tórax para detectar infecciones como la neumonía. Otras pruebas que se pueden realizar incluyen pruebas de función pulmonar, análisis de sangre, pruebas de reflujo gastroesofágico y exámenes cardíacos. Si hay una tos acompañada de sangre o persistente, puede estar indicada una broncoscopia con lavado broncoalveolar. El tratamiento, como es de suponer, dependerá de la causa de la tos. En el caso de la neumonía, se pueden recetar antibióticos. Si la tos se debe a una alergia, el tratamiento se centrará en controlarla. Si el reflujo ácido es el causante, se pueden recomendar cambios en el estilo de vida y medicamentos. Si la tos la causa el asma, el médico establecerá el mejor tratamiento para controlar los síntomas. Para prevenir la tos y las infecciones respiratorias es crucial evitar contagios. A esto contribuye la higiene de manos, así como evitar el contacto con personas que estén tosiendo. Al toser, se debe cubrir la boca con un pañuelo desechable o con el codo, no con la mano, a menos que se lave inmediatamente. Es importante preguntar al médico sobre las vacunas para prevenir ciertas infecciones respiratorias, en función de la edad y las condiciones de salud actuales. Recuerda que la tos es un síntoma común con múltiples causas, por lo que es esencial prestar atención a los síntomas y buscar atención médica cuando sea necesario. La prevención y el cuidado temprano son clave para mantener una buena salud respiratoria. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que encuentres alivio para esa tos. Muchas gracias.